a comenzar. Salmo 34. Dice el Salmo 24, 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busquemos a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y yo lo libro de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Dios oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del discernimiento, hermanos. ¿Qué es discernimiento? ¿Por qué la Biblia lo menciona? Y hay algunas Biblias que me han cambiado la palabra discernimiento, como la Reina Valera, en algunos versículos, por conocimiento, pero van de la mano, van de la mano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa capacidad. De hecho, uno de los dones que el Espíritu Santo da a sus hijos es el don de discernimiento. ¿Sabían eso? La Biblia lo menciona como el don de discernimiento de los espíritus, y la gente piensa que, yo tengo el discernimiento espiritual, ese trae espíritu de alcoholismo, aquel trae espíritu de cobardía, aquel trae espíritu. No, hermano, no. No, eso no es discernimiento. Usted no le puede poner nombre a los demonios, porque todos los espíritus, ya lo hemos dicho, solo hay dos tipos: el Espíritu Santo y los demás que son demonios. No hay como tales, que luego hay hermanos que se enojan conmigo porque quieren ponerle nombre, y todos, hermanos, si usted tiene un espíritu inmundo, no puede tener el Señor, no puede. O está el Señor dentro de usted, o está el espíritu inmundo, no puede estar los dos. La Biblia nos lo enseña. Pero hoy vamos a hablar del discernimiento en toda situación que el cristiano debe de vivir y de conocer. La Biblia nos habla de discernimiento. De hecho, una de las oraciones de Pablo para su pueblo es que tenga esa capacidad de discernir. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que clamarle para que nos dé esa capacidad a todos. Aunque hay gente que lo tiene por don, todos podemos desarrollarlo. Y aquí vamos a enseñar cómo. ¿Es importantísimo? Sí. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mucho tu actuar en la vida. Tu actuar en el camino del Señor. Las iglesias y el pueblo de Dios se ha perdido por falta de discernimiento. No tenemos la capacidad de ver. Y vamos a empezar por el principio, válgame la redundancia. ¿Qué es discernimiento? Si usted se va al latín,
porque la palabra discernimiento viene del latín. Se traduce de la palabra mentum, que es en medio o medio, y de la palabra discernis, que significa separar. Entonces, ¿qué viene diciendo discernimiento? El tener la capacidad de separar lo bueno de lo malo. ¿Pero de acuerdo a qué? Porque el problema del mundo de hoy es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno. Usted tiene que tener esa capacidad de diferenciarlo. Y solo hay un parámetro para lograrlo. Vamos a ir a la palabra de Dios, que es a mí lo que más me interesa. Porque la Biblia da un concepto de discernimiento en el Antiguo Testamento. Para que vea que el Señor siempre ha buscado que su pueblo no se pierda. Vamos a ver primero en Isaías qué le pasó al pueblo de Israel por falta de discernimiento. Isaías capítulo 5, verso 13. Aquí voy a ocupar el lenguaje actual, hermano. Isaías capítulo 5, versículo 13. Se me perdió. Me pongo los ojos, así ya. Se me quedó muy abajo. Capítulo 5, versículo 13. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. A ver, vamos a leer el lenguaje actual, pero espere que pase la música de acá afuera. Ahí está lo que está hablando ahí. Fíjense cómo Dios siempre pone ejemplos. ¿Qué le falta a esa gente? Discernimiento. Eso le falta a esas personas que están tocando esa banda y que llevan a su imagen. ¿Sí me entienden? Pero vamos a leerlo en el lenguaje actual. Hermano, por favor, con voz muy fuerte. 13. 5:13. Amén. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y sed. Por no querer entender. Ese no querer entender, esa falta de conocimiento que dice ahí, se traduce también en otras versiones como discernimiento. No tenían la capacidad de entender ¿qué cosa? La palabra. No veían en la palabra la norma de fe y conducta para ellos caminar correctamente, y por eso se perdieron. Eso es discernimiento. Tener la capacidad de ver por medio de la palabra las cosas que nosotros sí tenemos que hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque cuando el hombre pone un pero, se acabó el discernimiento. La Biblia dice esto, pero... caray, no. A ver, ¿lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Entonces no puedes poner pero. ¿Sí me estoy entendiendo? Vamos a leer un versículo más claro y más contundente. Ezequiel. Está adelante. Ezequiel 44. Bíblicamente esto está muy bonito. Pues todos están bonitos, dice mi esposa. Todos se te hacen bonitos, pues sí. Ezequiel 44. Ezequiel, está adelante, nos van a ir hacia atrás. Capítulo 44. Aquí está perfectamente explicado la definición de discernimiento. 44:23. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: y enseñarán a mi pueblo, ¿oyó eso? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Léame el lenguaje actual para que quede más clarito. Ahí viene más fácil de entender.
Dice la palabra del Señor en Ezequiel 44:23. Los sacerdotes deben de enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Amén. Ese es el trabajo del pastor. Pero ¿qué pasa si usted no lo cree? Siempre la Biblia nos pone de ejemplo la familia y me encanta porque el Señor es muy sabio. Y los niños son el ejemplo básico del cristiano. Si usted al niño no le explica que algo es malo, lo va a hacer. Y si todavía se lo aplaude, ¿qué cree? Que lo va a hacer todavía con más ganas. Yo recuerdo cuando niño, uno de mis hermanos era medio mal hablado y hasta la fecha no se le ha quitado. Por eso yo creo. Que decía una grosería y todavía se reían. Mis padres fueron muy rudos. Pero él tenía gracia para decirlo. Entonces de pronto decía una grosería y ¡ay, mira cómo dijo! ¡Ya! Y risa. ¿Qué cree que impacta en la mente de un niño eso? Que es bueno. Pues que está bien. Los hizo reír, les gusta. Les gusta. Se ponen contentos. Pues el cristiano es un niño. Cuando no ha madurado en la fe. Y si usted no madura en la fe y le aplauden todavía las cosas que no hace correctas, empezamos a vivir un cristianismo basado en sentimientos y no en una verdadera fe. Por eso el verdadero cristiano no aplaude las cosas que dice ahí que son impuras, sino que ayudamos y exhortamos para cambiar. ¿Sabe por qué hay tanto falso profeta hoy? Porque los han aplaudido. ¿Sabe por qué hay gente que se cree apóstol? Porque les han aplaudido. Y sabe, hermanos, se ofenden y se ponen mal cuando uno les dice que no es correcto. Y se sienten tan mal, porque ellos creen tener la verdad, que hasta pueden llorar, que hasta puede convencerlo a usted, cuando la Biblia no lo aprueba. El sacerdote, el pastor de hoy, dice que tiene que enseñar entre lo santo y lo profano. Santo es apartarnos de todo pecado. Y profano es aquel que, sabiendo que es malo, lo sigue haciendo. Usted tiene que discernir entre lo puro y lo impuro. Antes de tomar cualquier decisión en su vida, tiene que tener discernimiento. Pero, ¿cómo? Porque si yo lo dejo hasta ahí la predicación, usted va a decir, bueno, pues, ya sé, pero ahora ¿cómo desarrollo mi discernimiento? ¿No le gustaría saber cómo? ¿Cómo es que vamos nosotros a desarrollar esa capacidad de discernir? Tenemos dos grandes ejemplos en la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ir primero a lo del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué esto Dios lo puso tan hermoso? Porque nos damos cuenta, como decía nuestra alabanza, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén. Él educó un pueblo y ahora educa a otro, pero somos el mismo pueblo ya. Pero las palabras del Señor, aunque parecen un poco diferentes, en el sentido es el mismo. Vamos a ir a Proverbios, el libro de la sabiduría, donde Dios nos enseña cómo discernir. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Yo, Proverbios, la verdad es un libro que quisiera que ustedes leyeran todos los días, a todas horas, a todo momento. Porque aquí viene sobre todo los jóvenes, cómo les ayuda a los jóvenes leer Proverbios. Si usted pusiera todos los días a leer un libro de Proverbios, un capítulo de Proverbios, en un mes leerían todo el libro de Proverbios. Y si cada 3 meses lo siguen leyendo los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes, usted tendría unos hijos totalmente diferentes al resto del mundo. Nomás leyendo Proverbios.
Pero pues ahora hasta nosotros nos va a tocar ser esos niños en la fe para aprender proverbios. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 2, ¿Qué versículo? verso desde el 1, por eso no les dije versículo, vamos a leerlo todo, bueno, no todo, hasta el verso 15. ¿Listos? Amén. Dios está hablando. Recuerden que aunque el libro de Proverbios lo escribe Salomón, en la gran parte, es presencia de Dios la que está ahí. Y cuando la Biblia dice en este 1, hijo mío, está hablando Dios a ti. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Si recibieres mis palabras. ¿Dónde está la palabra del Señor? En la Biblia. Y eso nos lleva a los mandamientos, ¿o no? Y dice, y guardares mis mandamientos dentro de ti. Recuerden que la palabra guardar el mandamiento es ponerlo por obra. No es recordarlo de memoria. ¿Sí entendió eso? Amén. Verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dijimos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tu oído está atento a la sabiduría, al temor a Dios. Si inclinara tu corazón a la prudencia, ya hemos explicado que prudencia es no permitir que la emoción te domine, sino que controles primero con tu mente tus pensamientos antes de actuar. Ser prudentes, no llevarnos por el primera imagen. Si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz. Si clamaras a la inteligencia. ¿Se acuerdan qué es inteligencia? ¿Se acuerda el proverbio? La Biblia dice que la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. ¿Usted le clama al Señor? Estamos hablando de discernimiento, pastor. ¿Y eso qué tiene que ver? Que para poder tener discernimiento, usted tiene que tener la capacidad de reconocer que usted no sabe. Que necesita el conocimiento del Señor. Si no, ¿cómo va a discernir entre lo profano y lo santo? ¿Cómo va a discernir entre lo puro y lo impuro? Entre lo bueno y lo malo. Si no tiene el conocimiento del Señor. 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás que. ¿Cómo va a tener temor de Dios el hombre de hoy si no lee la Biblia? ¿Cómo va a tener el hombre de hoy temor a Dios y distinguir entre lo que a él le agrada y lo que no le agrada si nunca lee su palabra? Si le creemos al mundo, si le creemos a esas personas que hablan humanistamente y que parecen buenos el corazón, pero que el fin es el mal. Esos que te dicen que todo lo puedes, que tú eres humano y que tienes la capacidad porque Dios ya te la dio y que te dicen, tú échale ganas, no te rindas, tú puedes, tú tienes esa capacidad. Ese es humanismo. Usted no tiene capacidad, es Dios quien la da. Todo lo que usted hace en su trabajo, que Dios le ha bendecido, que Dios le ha dado fortaleza, que le ha dado una sabiduría para emprender un negocio, para ser como un servidor, un buen vendedor. No soy yo, no es usted. Es la gloria del Señor en su vida. Amén. Es su misericordia. No tienen temor a Dios porque oyen al mundo. La ley de atracción le llaman ahora. El universo se confabula a tu favor. Decláralo, decrétalo. Y ya se metió como herejía en la iglesia por no conocer la palabra. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. ¿Por qué lo hacemos?
Por falta de conocimiento. Por falta de discernimiento. La Biblia nos está enseñando en estos proverbios que necesitamos de la inteligencia, de escudriñar la Escritura como un gran tesoro, de inclinar nuestro corazón a la prudencia, para poner atento nuestro oído a su sabiduría y poder caminar conforme a su voluntad. Lo dice. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Es usted? ¿Soy yo? No, mi hermano. Es de Dios. Al que usted debe de conocer, al que usted debe de saber qué es lo que Él le agrada, qué es lo que Él no le agrada, qué es lo que Él quiere de tu vida, es de Dios. No es de lo que piense el hombre. Es de Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a la capacidad de ver la diferencia entre lo santo y lo profano. 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De qué te ufanas, humano? ¿De qué te ufanas? Nada es tuyo. Él es quien te lo dio. Él es el que te dirige. Pero somos tan soberbios los hombres. Me recuerda mucho a Nabucodonosor, cuando se atrevió a decir, todo esto lo he hecho yo, y el Señor que me lo manda a durar 7 años como bestia para que aprendiera que no era su poder, sino el de Él. La soberbia del hombre nos lleva siempre a creer que somos nosotros, y por eso hay tantos que hoy hacen campañas de sanidad. Soberbia del hombre. Usted no puede agendar a Dios, ya lo hemos dicho. ¿El Señor tiene capacidad de sanar? Sí, mi hermano. ¿Creemos en los milagros? Claro que sí, pero no es cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Él actúa en los corazones contritos y humillados. ¿Usted quiere ser sanado? Ore. En la intimidad de su cuarto de guerra, decía aquella película. ¿Quiere ser transformado? Ore, clame, ríndase, deje de pelear con sus fuerzas y busque las de Él. Porque Él está diciendo claramente que Él es quien da la sabiduría. Él es el que da el conocimiento y la inteligencia. Hermano, la prueba más grande de eso somos los pastores. De lo vil, de lo bajo, de lo más chafa, de un cerebro descompuesto, Él nos da la capacidad de predicar. Imagínense. Para otra cosa a veces siento que no sirvo, pero Él tiene misericordia de mí. Y de muchos hermanos que han estado en la basura y Él los ha levantado para hacer de ellos hombres de Dios. Él no escoge a los soberbios. Sigue diciendo su palabra. 7. Él provee de sana sabiduría ¿a quién? A los rectos. ¿Qué le pasa al que no es recto? Él le provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cómo aprender a caminar rectamente? Solo con su palabra, hermano. Y Él está ahí. Él no abandona a su hijo. Aunque se haya perdido, aunque parezca que ya no lo va a rescatar nadie, Él va por su oveja. Deja las 99 por ir por las 100, porque Él no falla. Por eso es alabanza hermosa que dice que Él es fiel. A veces pensamos, ya no, ahora sí, ya no me abandonó el Señor. Ya, estoy perdido. No, hermano, no. Él provee de sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás. Cuando usted entiende y ve la palabra, Él te dará la capacidad de entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo Dios le da todo eso? Cuando le ha buscado a Él.
Todos entendemos que todos vamos a ir a juicio, hermanos. Aquí nadie nos vamos a salvar. Pero el juicio al cristiano no es para condenación, es para galardones. Porque hemos creído y hemos sido salvos por Él. Su sangre nos limpió de todo pecado. Pero usted tiene que continuar en la batalla mientras esté en esta carne. Y cuando se caiga, Dios lo va a levantar. Siempre va a buscar quien lo traiga de regreso al redil. Él no es como nosotros, que cuando guardamos un rencor no queremos perdonar, no queremos ya ni saber de ese hermano, de esa hermana. No, hermano, no. A mí me da mucho gusto, pero mucho gusto, que ese día que íbamos a la junta de pastores, agarré al hermano Torres, lo abracé y le dije, le amo. Se me hizo muy hermoso, para que él sepa que yo no tengo problemas. Es hermoso que Dios nos dé esa capacidad de amar, sin condiciones, sin rencores. La Biblia es clara. Verso 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Cómo te libras del mal camino? Cuando permites a tu corazón que entre la sabiduría del Señor. Usted nunca va a poder dejar de pecar si no permite al Señor que le entregue su sabiduría por medio de su palabra y el conocimiento del Altísimo, que es Jesucristo, en su corazón. Ese es el Evangelio. Saber que Jesucristo es el Salvador y Señor, que derramó su sangre por nosotros. La obra redentora es el Evangelio. No hay otro Evangelio en el que usted debe de creer. No hay otro medio, no hay otro camino. Él es el camino, Él es la puerta. No hay más, hermanos. Todos buscamos, como le llaman, atajos para ir al cielo. No, hermano, no hay atajos. Hay un solo camino, Jesucristo. Y dice que es el camino estrecho. O sea que si se equivoca, va para abajo, se cae. Usted nunca camina por un camino estrecho, voladero por un lado y voladero para el otro. Se puede resbalar, hermano. Y aunque vaya hasta el fondo, ¿sabe lo grandioso? Que si usted está en el camino del Señor, Él lo levanta. Sí, amén. Eso es lo grandioso. Pero podemos tropezar. Por eso el Señor nos dice, Él nos preserva para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. ¿Con qué tipo de gente te juntas? ¿Qué tipos de amigos dices tener? Porque yo no los conozco como amigos. ¿Con qué tipo de personas te rodeas en tu entorno? Porque, hermano, el que se junta con lobos se lo tragan. No le enseñan a aullar. Terminas peor que ellos. El Señor nos advierte el andar con necios. El Señor nos advierte de estas personas que trabajan y piensan perversidades. Verso 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Qué hace un cristiano con una persona así? Nos pervierten, hermano. El mal, el pecado no se lo presenta el diablo como algo feo. Él no va a llegar y te va a decir como lo sacan en las películas infantiles con cuernos y cola. No, Él se presenta como un ángel de luz disfrazado y te ofrece deleites y placeres para alejarte de tu Dios. Esos son los perversos.
son los que te llevan al mal camino. Y el Señor dice, discierne, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás con ese tipo de amistades? Jóvenes, si ustedes tienen amigos que les critican su fe, tengan cuidado, no son sus amigos. No son. Porque recuerden que el enemigo se disfraza de ángel de luz. ¿Sabe cuántas cristianas y cristianos se casan con inconversos creyendo que van a cambiarlos y terminan cambiando ellos? Hay infinidad, hermano. Por eso el Señor nos hablaba del yugo desigual. No permita que el mundo le coquetee. Huya. Sea amable, pero no, yo no soy de ese tipo de... A mí no me agrada eso, porque a mi Dios no le agrada. Como sacan en las películas de Hollywood. ¿Qué hace una muchacha cuando le dice el novio, vente, vámonos por ahí a platicar a un paraje solitario? ¿Qué hace la mujer ahí? ¿Qué hace? Nada bueno. ¿A qué la lleva el hombre? A nada bueno. ¿Por qué caen? Por amor. Un amor falso, no un amor de Dios. Dice la palabra que esas personas tienen los caminos torcidos. Disciernan, piensen antes de hacer algo. Esto le agrada a Dios. El único lugar cuando una pareja está sola es cuando se casó con su esposo. Ahí sí. Pero mientras eso no pase, usted tiene que tener discernimiento. Y para los dos lados, mis hermanos. No crean que ahora los hombres se libran. También ya hay muchas lagartonas que quieren abusar. Luego les andan encajando hijos que no son. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. La palabra del Señor nos lleva a ser contundentes en este aspecto de poder comprender los peligros, mis hermanos, del discernimiento. Proverbios 8. Váyase adelantito a ese, me movió toda la Biblia. Proverbios 8, es que el airecito me le dio vuelta toda. Proverbios, ya llegaron a Proverbios. Amén. La mía se movió toda. 8. Y ahorita vamos a regresar para atrás, así que quédese aquí en Proverbios. Proverbios 8. Verso 10. ¿Listos? El Señor vuelve a decir, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Si usted lee todo el capítulo 8, ¿sabe quién es esa sabiduría de la que está hablando ahí? ¿Sabe de quién está hablando ahí o no sabe? Es Jesucristo, hermanos. Todo el capítulo 8 habla de la sabiduría basándose en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te está diciendo que es mejor recibir enseñanza que cualquier plata, que cualquier riqueza. Y cuando dice ciencia, no se refiere a la ciencia del mundo, sino al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Si usted recibe eso, tiene las piedras preciosas más grandes. Y nada en este mundo se puede comparar con el conocimiento del Señor. No hay mayor riqueza que usted pueda tener.
Porque los tesoros los está haciendo con Él y para Él. Los tesoros de esta tierra que menciona ahí, aquí se van a quedar, mi hermano. Usted podrá tener un edificio, podrá tener, no sé, mansiones, carros, joyas, relojes, piedras preciosas, plata. Cuando se muera, nada de eso se va a llevar. Pero cuando tiene la sabiduría del Señor, el temor a Él, el conocimiento pleno de Jesucristo, usted tiene un tesoro grande en el cielo. Y ese es el que vale la pena buscar. Porque es el que nos da el discernimiento. Es el que nos da la capacidad de darnos cuenta hacia dónde voy y cómo voy. Y es lo que le agrada a Él. ¿Y con quién tenemos que quedar bien? Con Él. Con nuestro Señor. Con nuestro Salvador. Con nuestro Padre. Con el Espíritu Santo que está dentro de ti y que a veces tú lo frenas para que no te corrija. Porque Él no se cansa de decirte, vas mal. Pero a veces lo callamos, hermanos, y lo contristamos. Y lo ponemos triste y lo hacemos sentir hasta mal. Regrese a Proverbios 3, 5, 8. Proverbios 3. ¿En quién se debe de fiar entonces aquel que busca el discernimiento? Vamos a qué dice la Biblia. Proverbios 3, 5. ¿Listos? Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. ¿Sabe por qué los cristianos de hoy todos nos tropezamos a cada rato? Porque pensamos que podemos. Pensamos que ya sabemos. Pensamos que ya no necesitamos más. No han leído ni siquiera una vez la Biblia y ya se creen sabios de la palabra. Y nos cerramos. No queremos saber más, ya lo que aprendí es suficiente, porque es lo que te ha convenido. A mí me gusta cuando alguien dice, como lo dijo un hermano, el problema siempre es que oímos la verdad y no la permitimos. Y oyendo la verdad no queremos cambiar. Eso es cierto. Lo dijo nuestro hermano. ¿Por qué cierras el corazón cuando te das cuenta que estás mal? Es como cuando decimos eso del 2 más 2 es 3 y sabemos que es 4, pero cerramos nuestra cabeza y queremos que sea 3. Por falta de discernimiento. Fíate de Dios, no de tu propia prudencia, porque si tú crees que sabes, te vas a equivocar y vas a caer. Hermano, volvemos a lo que decíamos del ejemplo de con quién nos juntamos. Es que yo ya conozco al Señor, yo no caigo. Mi hermano, somos de carne. Y el Señor dijo, y somos débiles. Velad, dijo el Señor, para que no caigas en tentación. Velad, estar siempre en comunión con Él. Vea lo que dice el siguiente versículo. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces caminamos chueco, pues que somos humanos. Pero si usted le clama al Señor, Señor, yo voy por aquí, este es el camino correcto hacia ti. Si no es, dímelo, házmelo saber. Y dice que Él enderezará tus veredas. Él no va a permitir que se desvíe por medio de su conocimiento de su palabra. Él le va a hacer sentir, porque tenemos esa capacidad, mi hermano. Hay gente que dice, ay, aquí está el Señor y gloria a Dios. Mi hermano, usted tiene el Señor adentro, ¿cómo no va a estar aquí? El Espíritu Santo habita dentro de usted. Dios mismo está dentro de usted. Usted no necesita sentir nada más, necesita vivirlo día
conmigo. ¿No me lo va a sentir cuando esté en la congregación? Ya se va de la congregación y ya se acabó, ya no se siente. No, mi hermano, usted cada paso que da, cada caminar que da, usted está con él. Señor, voy bien. Si no, no me permita seguir. ¿Usted le ha clamado eso todos los días? Usted le ha dicho, Señor, si esto no es tuyo, quítalo. A mí me da tristeza que luego hay hermanos que lo dicen, me lo quitó, pero después me sentí vacío. ¿Vacío? Si él se lo quitó, es que no era suyo. No, que se lo hubiera quitado. No, mi hermano, lo que el Señor es de él y te lo da, nunca más te lo vuelve a quitar. Porque es de él. Pero si un día te declamaste y algo te quitó, dele gloria a Dios. Y no vuelva atrás. Ocupamos de sus fuerzas, no de las nuestras. Ocupamos que Él guíe nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Porque si vamos por donde creemos, podemos ir en camino de perdición sin darnos cuenta. Verso 8. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y aquí viene el cierre de eso. Y apártate del mal. Teme a Jehová. ¿Cuál es el principio para el discernimiento? El temor a Dios. ¿Quiere discernimiento? Empiece por tener temor a Dios. Hermano, decía mi mamá hace ratito, venía hablando conmigo por teléfono y me llegó a mi corazón. Dios sabe porque pone palabras para la predicación. Y dice mi mamá que un día le dijo una tía que estaba haciendo una travesura ella, que estaba chiquita, y que le dijo, ándale, síguete portando mal, que Dios te está viendo. Y que mi mamá le contestó, chiquilla, ay tía, es de noche, ¿cómo me ve? Si él está ahí arriba, ¿cómo me ve, tía? ¿Cómo me ve? Si es de noche. ¿Cuántos cristianos estamos así? Hay gente que se esconde del pastor. Hermano, ¿usted qué tiene que preocuparse por mí? ¿Usted qué tiene que preocuparse por lo del mundo? Preocúpese por él. Temer a Jehová es entender que adelante de él no hay secretos. Usted no puede ir a ningún lado sin que él no lo vea. Y hay un salmo que lo dice. ¿Usted recuerda el salmo? Se lo dejo de tarea. Aunque vaya a lo profundo del mar, aunque vaya a dice la Biblia que hasta el alba, él lo va a ver. Dice que aunque fueras al mismísimo infierno, él te ve. No hay dónde esconderte de su presencia. Ni para el cristiano menos, porque está dentro de ti. ¿Cómo te escapas de Dios? No hay manera. Si usted teme al Señor y tiene como principio ese temor reverente a Él, no será sabio en su propia opinión. Buscará la sabiduría de Él en su palabra. Y eso hace que te apartes del mal. ¿Cómo sabe que es malo si no ha leído toda la Biblia? Gloria a Dios por los padres que nos dieron valores. Gloria a Dios por ellos. Que aún en su ignorancia tal vez nos enseñaron cosas buenas y caminos buenos porque nos amaban. Pero hay un camino excelente. Cristo. Él es el camino. Y si usted camina conforme a la palabra del Señor y hace la voluntad de Él, no tropezará, no estará mal y conocerá que el temor a Dios, el saber que Él te ve en todo, no importa dónde estés, Él te está viendo, te evitará que caigas en el pecado. Ese es el temor verdadero a Jehová. No es temblar de miedo, es tener reverencia a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, aunque tú no quieras. ¿Y qué pasa si usted entiende eso? Verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Usted tendrá paz, mi hermano. Si usted hace eso, su vida no tiene ningún problema. Nos salimos de todos los líos de esta humanidad. Vamos a Lamentaciones 3.
Está adelantito. Lamentaciones, ya después de Jeremías, por si acaso. Lamentaciones capítulo 3. ¿Listos? Capítulo 3, 5. Digo, 21. 21. Leo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es la misericordia de Dios la que no nos ha llevado a destruir la humanidad. Porque como pecadores ya merecíamos lo mismo que Sodoma, Gomorra y que los de la época de Noé. Ahorita cada vez el pecado es más grande. Están legalizando cosas que a Dios abomina. Estamos pervirtiendo a nuestros hijos por medio de cosas y caricaturas que no nos hemos fijado, que traen mensajes contra la gloria y la obediencia a Dios. Ya no vean Netflix, hermano. Quítenlo si lo tienen. Porque Netflix está lleno de la ideología de género. ¿Sí bien eso? Todas las series de Netflix, hermano, ya he visto cuatro, ya no sé ni qué ver, no, ya mejor lo que ya. No tiene caso. Y Disney va por ahí. No sé si dicen que entró uno nuevo, no sé. Pero muchas de las películas de Disney ahora están pervirtiendo. ¿Qué está haciendo Satanás? Atacando la parte más vulnerable, los niños. ¿Y qué hacemos los padres? Nada. Nada. Cuando quiere ir al cine, revise primero qué película es, quién la escribió y qué tipo de personajes vienen. Ahí está Buzz Lightyear con sus cosas de ideología de género. Me agradó cuando salió la película de Mario Bros. Porque todo el mundo se dio cuenta que si enseñas las cosas sanas, tienes más éxito porque Dios lo bendice. Hermano, no caiga en el error de no entenderlo. Nosotros tenemos que vivir con la confianza en el Señor y esperar en Él, porque gracias a sus misericordias cada mañana, Él sigue esperando el momento para venir. Todavía faltan partes donde no se ha predicado el Evangelio. Y Él sigue esperando cumplir su promesa. Verso 24. Mi porción es Dios, Jehová. Mi alma, por tanto, en Él esperaré. Pero ¿quién dijo mi porción es Dios? ¿Usted? No. Su alma. La parte espiritual dentro de usted, que está conectada al Padre porque usted ha creído, es la que dice, Él es nuestra porción, en Él esperaré. ¿Qué clama de nuestro espíritu? Dice la Biblia que como sonidos indelebles, que nadie los entiende, porque Él sabe lo que necesita, pero la carne nos dice lo contrario. Dentro de usted, ¿quiere saber si tiene el Espíritu Santo? Es muy fácil, hermano. ¿Tiene batallas dentro de usted? ¿Tiene guerras dentro de usted cuando a la carne le pide algo y el Espíritu le dice no? Ahí es donde debe entrar el discernimiento. A eso se refiere esa porción. Su alma anhela al Señor y está diciéndole cuando usted va a pecar, no lo hagas. Por medio del Espíritu Santo hay una conexión con su alma y usted tiene que discernir. Eso no le agrada a mi Dios, aunque se me antoja, aunque está bonito, aunque parece maravilloso, no es de Dios.
Dice la Biblia que cuando Eva pecó, se le presentó el fruto como muy hermoso, muy antojadizo. Por eso pecó. Yo creo que hasta le hizo brillar el enemigo para que lo viera diferente. Hermano, tenga cuidado. Discierna. Salmo 14, regrésese tantito para atrás. Salmo 14. Salmo 14. Verso 1. Esto está pasando hoy en día en todo el mundo, hermano. Por eso estamos cayendo en tantos pecados los seres humanos. ¿Ya están en el 14:1? Dice la palabra del Señor. Dice el necio. Espero que aquí nadie se ponga el saco. En su corazón no hay Dios. ¿Qué es lo primero que dice el mundo? ¿Cuántos han oído eso en la calle, en sus escuelas, en sus trabajos, con sus compañeros? No hay Dios. Yo no sé qué trae. Dios ni existe. Lo inventó el hombre. El hombre necesita un Dios y lo inventó. Ese es el necio. Esa persona es la que te puede llevar a la perdición. Pero ¿qué dice Dios de eso? Dice el necio: en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿No estamos viviendo eso hoy? No es abominable. Tú, mira, hermano, empezaron con la ideología de género, que tienen derechos. Ahora hay quienes también quieren derechos. Ahora también los que violan niños quieren derechos. Pues si aquellos quieren, yo también. Y así va a ser. Y al rato se van a querer casar con animales. Al rato van a querer, porque tienen los mismos derechos, ¿o no? La mente torcida va a seguir torcida. Son necios, dice ahí. No tienen principios, no tienen ética. No tienen valores, están entregados a lo corrompido de sus corazones. Son abominables. Verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y aquí usted va a decirme: pastor, PS y la iglesia, que nosotros no estamos en el Señor, pero seguimos haciendo lo malo, hermano. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Bueno, el mandamiento que dejó Jesucristo: con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y lo violamos todos los días. Porque ponemos por encima de Él nuestras cosas, nuestras ansiedades, nuestros hijos, nuestra familia, todo antes que Él. Por eso no hay ni uno. Y todos pecamos a diario. Pero el problema no es ese. El problema es que por falta de discernimiento no vamos al arrepentimiento y a pedir perdón al Señor. Seguimos fallando. No hay un solo justo. Verso 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Pero hay una promesa. Verso 7. Que de Sión saldrá la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Quién es ese que salió del pueblo de Israel para que pudiéramos ser salvos? Jesucristo, mis hermanos. La esperanza del cristiano no es que seamos completamente santos. La esperanza del cristiano es que buscamos la santidad
todos los días, y aunque pequemos, clamamos al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos, pero tenemos una batalla entre nuestra carne y nuestra parte espiritual. Y esa batalla, mi hermano, demuestra que estás en el buen camino. Porque cuando no tienes esa batalla, eres un necio más del mundo que ya se permitió, que ya no tiene capacidad y que tiene corrompido su corazón. Y por eso el mundo está como está. Usted no es del mundo. Dios ya lo sacó del mundo. Pero si no se lo ha creído, créalo hoy. Ya no pertenece, mi hermano. Usted ya no puede ser amigo de nadie del mundo. Puede tolerarlos, puede platicarles, pero no se reúne con ellos. Busquemos la comunión del pueblo de Dios. ¿Tiene ganas de platicar? Platique con un hermano en Cristo. No permita a aquellos que pueden perder su alma por falta de discernimiento. Mi mamá parece cristiana cuando habla, pero no ha soltado la parte que falta. Y clamo al Señor para que un día la alcance por completo. Que deje esas imágenes de la Guadalupe que tanto tiene arraigada en su corazón. Pero si usted habla con mi mamá, parece una hija de Dios, una cristiana, y habla del apego, y habla de que oremos, y habla de que clamemos. Porque el enemigo se dispara de ángel de luz. Pero a la hora de la verdad te llevan al camino de perdición. Por eso el cristiano tiene que discernir. Y vamos a cerrar con la última explicación del discernimiento. Y aquí usted va a tener toda la luz. Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. ¿Ya se acordó dónde está Hebreos? Vamos hasta el otro lado. Hebreos, capítulo 5. ¿Por qué el cristiano no llega a tener discernimiento? Aquí viene Dijimos que en el Antiguo Testamento ya vimos lo que decía el Señor en Proverbios, que nos faltaba el conocimiento del Altísimo, que nos faltaba el temor al Señor, la sabiduría, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice Hebreos, que también nos cita, pero nos da una gran bendición. Hebreos 5, vamos al versículo 11. ¿Listos? Amén. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el primer problema del cristiano para poder tener discernimiento? No escucha. Es tardo para oír. ¿Sabe cuántos hermanos en las predicaciones entran por aquí y les sale por acá? Tardo para oír. Hermano, oír es un lenguaje, hasta se oye medio arcaico, porque la palabra correcta sería escuchar, ¿verdad? Pero el Señor se va más allá en la Biblia. Oír es que uses todos tu sentido auditivo para poner atención. Eso es saber oír. O saber escuchar con un lenguaje más educado. Pero el oír sí es eso, porque habla del oído. Y el oído está dentro de ti. Es el timpanito ese con el tamborcito ese que vibra cuando tú alguien te está hablando. El Hijo de Dios se está perdiendo porque ya no oye. Parece estar en la congregación, pero su mente está en otro lado. Parece estar aquí, el cuerpo, pero su corazón, ¿en qué lugar está? Nos hemos hecho tardos para oír, por eso no entendemos y es difícil explicar. Usted se topa con alguien que le pregunta algo y no sabe qué contestarle porque no ha guardado lo que ya escuchó, porque estaba de noche en la congregación.
Y no le sorprenda, hermano, no le sorprenda, ya coincidimos con él. No le sorprenda eso. Eso es normal. El enemigo te hace que te des sueño. El enemigo hace que te pongas distraído. El enemigo pone cuetones. El enemigo hace todo para que usted se distraiga. Pero depende de usted que no pase. Ahí el pastor, ¿qué puede hacer? Nada. Usted debe de desarrollar la habilidad de poner atención. Así está un ferrocarril pasando. Usted tiene que estar conectado a la palabra de Dios. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestro, hermano, ¿cuántos años tiene Cristiano? No me lo conteste. Ya debería ser maestro, ya debería estar predicando, ya debería estar enseñando. ¿Qué nos pasa? Porque debido a ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de lo que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Tenemos que volver a enseñar desde Cuando un niño no pasa el examen, ¿qué le hacen? Reprueba, ¿no? Y si reprueba, ¿qué tiene que hacer? Volver a empezar para el extraordinario. Eso es en la secundaria. Estoy hablando de un niño de primaria. Si reprueba, repite el año, ¿sí o no? ¿Usted cuántos años quiere repetir? Ya no queremos volver a pasar por lo que pasamos. ¿O sí? Bueno, tengo noticias. Si no crece, va a volver a sufrir. Va a volver a padecer, porque el medio que el Señor usa para que usted crezca son sus tribulaciones y sus angustias. Me acuerdo mucho cuando hablábamos con la hermana Yola, que ella pedía mucha paciencia. Y un día leímos en la Biblia en una predicación: la prueba produce paciencia. No, Señor, ya no quiero paciencia, ya no me pongas la prueba, decía la hermana Yola. ¿Por qué? Porque entendió. O sea, ¿quieres paciencia? No, mejor dame prudencia, Señor. Dame tolerancia, Señor. Porque la prueba produce paciencia. Todos esos que no tienen paciencia, Dios los va a estar probando hasta que desarrollen la paciencia. ¿Qué es paciencia? Entender que es cuando Él quiere y como Él quiere. Usted tiene que tener paciencia. El Señor te está diciendo: necesitas que vuelvas a los viejos rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ah, esa palabra como pega. Hermano, imagine un niño de 14 años que solo ha tomado leche toda su vida. ¿Cómo está? Chimuelo, ¿qué más? Flaco, ¿qué más? Todo descolorido. Descolorido, yo dudo que estuviera vivo. ¿Sí o no? Sí. Seguiría muerto. Así es el espíritu. Usted necesita ya alimento sólido. Estamos tratando de darlo. Necesito que ustedes sigan creciendo para la gloria del Señor. Porque necesitamos un pueblo con un conocimiento ya firme para poder seguir enseñando a otros. El mundo se está perdiendo porque los pastores ya no predican con vida sólida. Puras predicaciones de amor, de perdón, de tú puedes, no te rindas. Ya parecemos motivadores en las iglesias. Pare de sufrir. Dios no quiere que tú padezcas nada. Dios te quiere prosperar. Dios te va a dar sanidad, te va a limpiar tu enfermedad. No es cierto, hermano. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y Él tiene misericordia del que Él quiere. Claro que sana, pero ¿a qué quiere? Los milagros existen, pero debemos de entender que no es cuando nosotros decimos. El alimento sólido nos da algo que no le da a nadie. Y vean lo que dice de la leche el verso 13. Y todo aquel que participe de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Usted, hermano, ¿usted cuántos bebés ve aquí? 1, 2, por ahí 3. 2, ¿verdad? Si ese bebé se quedara bebé, yo creo que mamá se cansaría tarde que temprano. Porque los bebés cansan. No dormirían años. Pero no se queda chiquito. El bebé crece, evoluciona y empieza a sacar características de los padres, de los que lo crían. Olvídense de las características hereditarias. Y de pronto ese niño se hace hombre. ¿Y qué va a reflejar? Lo que vio ¿dónde? En casa. ¿Qué debe de reflejar el cristiano? ¿Tiene que quedarse niño inexperto? ¿Para tropezar donde quiere, equivocarse cada rato y vivir en una norma de pecado y pedir perdón? Esos que se la pasan cada domingo, aquí no pasan, pero en otras congregaciones llorando y llorando. Y bueno, ¿qué no han dejado su carga? ¿Qué no le han entregado al Señor su problema? ¿Por qué lloran tanto? Pero no me refiero a un llanto de la fuerza del Señor, sino un llanto de que siempre están pidiendo perdón de lo mismo. El Señor dice que cuando Él te perdona, todos tus pecados los toma y los echa al fondo del mar. Imagínese usted que llega con Él y le dice: Señor, perdóneme por lo que hice hace 4 años. Y el Señor: ¿de qué me hablas? Porque ya te perdonó. ¿De qué me hablas? ¿Por qué me pides perdón de algo que desconozco? Porque Él no es como nosotros, que lo seguimos recordando eternamente. Él sí perdona. Si Dios te perdona, nunca más te va a volver a echar en cara ese pecado. ¿Eres un niño? ¿Eres un niño que necesita constantemente sentirse aceptado por el Padre? ¿O eres un hombre que enorgullece a su Padre? ¿Sí entendió la diferencia? Sí. Verso 14 y último. Aquí dice eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Esa es nuestra última definición. Para poder tener discernimiento entre el bien y el mal, necesita usted alimento sólido, con un sentido ejercitado. ¿Cómo va a diferenciar? ¿Cómo va a tener la capacidad de discernir si usted no crece espiritualmente? Es un don, pero usted lo puede desarrollar. El ejercicio hace los músculos. El ejercicio de la lectura fortalece el cerebro. El ejercicio de la palabra del Señor todos los días te da la fuerza y la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Pero si usted no se alimenta con comida sólida, si en su congregación no le dan alimento sólido, usted sigue siendo niño. Y el niño se equivoca y puede perder hasta su vida. ¿Por qué andamos tras de un niño? Porque se puede hacer daño al desconocer, ¿o no? Usted prende una fogata y no le diga que quema. No esté cerca de él y verá que le va a meter la mano. Por curiosidad. Pero se va a dar un quemado. Hay papás que dicen: pues no le hace para que aprenda. No, mi hermano, el Señor no quiere eso. El Señor quiere gente madura, fuerte, llena del conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal. Pero lo más importante, hermano, esta cita nos dice algo hermoso, que es el sentido ejercitado. Hermano, ejercite su sentido espiritual leyendo diario la palabra de Dios. ¿Qué ve en la tele todos los días? ¿Cuántas prédicas oye al día? Ya no le digo al día, a la semana.
¿Cuántas veces le ha preguntado a algún hermano, al pastor, pastor, recomiéndeme un predicador? Pastor, ¿qué cree que oí esto? Y anoté y como que me dejó medio, como que no va con lo que yo pienso, ¿qué es lo correcto? ¿Se ha preguntado cuando oye algo? O como no oye nada, no se cuestiona. Y como no se cuestiona, no ejercita. Y como no ejercita, se pierde. La santidad se logra por medio de la fe. Y la fe entra por el oír la palabra de Dios. Si usted no desarrolla ese ejercicio diario, no es mañana, hermano, y no hay vacaciones. Usted se va de vacaciones físicas, pero espiritualmente tiene que orar allá donde está, tiene que doblar sus rodillas allá donde está, tiene que orar por los alimentos, y esté toda la gente viéndolo. Usted tiene que seguir siendo el mismo en Cristo, porque si se descuida, puede caer muy grandemente. Hermanos, el discernimiento es básico en el pueblo del Señor. Clame a Dios para que le ayude a desarrollarlo, pero haga su parte. Ejercítese todos los días espiritualmente. Lea la comida sólida, y si se medio atraganta, pues háblenos para desatragantar. Háblenos para decirle, no, mi hermano, va bien. Sí, eso que entendió es correcto. O decirle, no, mi hermano, por ahí no era. Es así. Para eso estamos. Y para eso necesitamos crecer. Porque yo no veo una congregación de 1000 miembros sin tener por lo menos 100 pastores. No se puede. No veo una congregación de 100 miembros por lo menos con 10 pastores, con 7 pastores. No veo una congregación de 50 personas por lo menos con 4 o 3 pastores. ¿Sí entendió eso? Se necesitan obispos, diáconos y diaconisas urgentemente, pero que tengan discernimiento. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su presencia.